incidir negativamente los parámetros productivos, ya vamos a hablar de eso, aumenta la patogenicidad en presencia de agentes inmunosupresores. Es decir, por sí, en parasitología y en patología tenemos una caracterización que se llaman patógenos primarios o patógenos secundarios. La coccidia es todo, patógeno primario y secundario, por sola, sin ninguna enfermedad inmunosupresora, es capaz de producir lesiones y puede conllevar a la muerte de las aves. Por lo tanto, es considerado una de las enfermedades que se dispara en presencia también de enfermedades inmunosupresoras como mareo, gumboro, micotoxicosis, etc. Hay transmisión horizontal. ¿Esto por qué lo diré? ¿Por qué yo diré esto dentro de las generalidades de la coccidiosis? Porque hay protozoarios de este mismo grupo, de esta rama apicomplexa, que se transmite a la siguiente generación por transmisión transplacentaria, etcétera, etcétera. Las coccidias no tienen eso. ¿Qué se pasan de un individuo a otro? No importa el grupo etario, sí hay unas mayores afectaciones en los individuos jóvenes, pero definitivamente es una transmisión horizontal que tenemos que intervenir en esos factores. Y es un agente resistente y de alta capacidad reproductiva. Entonces, en eso ya entramos a la parasitología porque es bueno enterarse. Hay muchos de mis estudiantes que me dicen, profe, pero ¿usted por qué me enseña taxonomía? Y le digo, sencillamente, usted va a una reunión de negocios, usted va a una entrevista, usted va a una fiesta. ¿Cómo es la iniciación de esa interacción? Por su nombre y apellido. Yo me llamo Jesús Cortés. Entonces, ¿cómo se llama este que es un problema, que es una situación que debe adelantarse el avicultor para evitar que se le establezca y que después termine con todas las consideraciones económicas y de viabilidad del avicultor? Esto era una terminología que se utilizaba antes, que era coccidiasis. ¿Qué es coccidiasis? Antes en las enfermedades parasitarias se le decía o de una o de otra forma. Ahora cualquier consideración con la parasitología tiene que ver con el daño que causa. Cuando uno encontraba una coccidia, por decir en un coprológico, cualquiera que fuera máster, uno decía hay dos coccidias. Eso era considerado una coccidiasis, que era la presencia del oquiste sin manifestaciones, sin lesiones, sin alteraciones productivas y sin esa consideración. Pero ahora la sola presencia ya nos debe tocar. Esto es un poco, digamos, esa visión antropogénica o antropocéntrica, en donde la presencia de un agente parasitario hace la diferencia. Usted en humanos no tiene cargas. Yo participo de actividades de laboratorio de parasitología en medicina y jamás yo he visto que hagan recuentos, no que informen que hay más o que hay menos o que hay determinada. Ellos tienen una cruz, eso ya es grave. ¿Qué es una Taenia solium en una persona? Una cruz. Es una eventual neurocisticercosis para ella misma o para las personas que interactúan con ella. Por eso, una es suficiente para alertar. En cambio, en animales se está manejando ciertos componentes que tienen que ver con triadas epidemiológicas, pero en el caso de la coccidiosis ya no hay eso. Yo considero que todo lo que uno vea en el laboratorio debe ser retroalimentado para que el clínico, para que el responsable tome medidas frente a una enfermedad que termina en una enteritis necrótico-hemorrágica que puede conllevar la vida de los animales y obviamente todas las consecuencias productivas de esto. Entonces la taxonomía, lo que yo les decía, apicomplexa, ¿por qué? Los apicomplexa son aquellos protozoarios que tienen un cono apical en uno de sus polos y que les ayuda a penetrar la célula. Así de sencillo. ¿Quiénes son primos de esta himeria? La isóspora, el toxoplasma, la neóspora, el sarcocistis, etcétera, etcétera. Son muchos los apicomplexa que son muy importantes y no solo en salud animal, sino también en salud pública. Esporozoa porque generan esporozoarios, son coccidias, son verdaderas coccidias y aquí hay una particularidad. Este es de los órdenes que tiene estas dos posibilidades, o eucoccidida o euxicorida. Familia Eimeridae y el género Eimeria. ¿Qué es Eimeria? Es un agente infeccioso que tiene dos fases, una exógena y una endógena. ¿Qué pasa en la exógena? Que se eliminan por los pollos estos oquistes, estos cigotos, estos huevos, perdónenme la expresión huevo porque trata un poquito de confundir, pero son oquistes que no están desarrollados. Este es un tiempo vital para la viabilidad de la coccidia.
¿Qué pasa si el ave consume 1.000.000 de oquistes no esporulados? Como ustedes los ven, internamente no tienen un desarrollo, no tienen células diferenciadas, no tienen una serie de estructuras que hacen viable la infección. Entonces, ¿qué va a pasar con estos oquistes no esporulados? Que van a ser tránsito o van a ser lisados. Si un ave consume oquistes no esporulados, va a estar expuesta a, digamos, a un tránsito, a un paso. Pero ¿qué pasa normalmente? Que el medio ambiente, y hay unas coccidias que esporulan, que se desarrollan, que maduran, que son infectivas para los animales y se les convierte en la parte interna en los digamos en esos orgánulos o en esas estructuras que son infecciosas, que se llaman esporoquistes o esporocistos, con unas estructuras más pequeñitas que son las que van a invadir las células intestinales, que se llaman esporozoitos, teniendo una fórmula de la Eimeria tetraesporoquística dizoica, que tiene 4 esporoquistes, 1, 2, 3 y 4 por detrás, y dizoica cada una con 2 células esporozoales. Esto, como yo les decía, son las eimerias digamos, en avicultura. Están, digamos, las más críticas, que son las que nos tienen abocadas hoy, las del Gallus gallus, que son 9, en pavos otra cantidad, codornices, faisanes y perdices. ¿Qué quiere decir esto? Que son parásitos intracelulares, son especie específico. ¿Por qué? Porque inclusive en infecciones experimentales, han intentado estas dos, Tenella y Necatris, que son las más patógenas, inoculárselas a otras aves. Y no han hecho el efecto ni han tenido esa caracterización. ¿Pero qué nos indica esto? ¿Que debemos concentrar los esfuerzos en esta? No, toca ser sanitariamente muy hábil, porque definitivamente cualquier interacción entre aves puede llegar a algunas adaptaciones, y estamos en el tiempo que el cambio climático, las normas de manejo y las consideraciones nos han efectuado diferentes aproximaciones a esto de las eimerias. Entonces, la identificación de las especies se vuelve una cosa bien importante. No es lo mismo, digamos, que tener una infección por acerbulina que por... Esto también tiene que ver con el diagnóstico y tiene que ver con varias de las cosas que se van a mostrar en el taller de necropsia. Entonces, estas 6 son clásicas intestinales y hay una cecal. Hay unas consideraciones que las han hecho varios autores desde los años 70, 80, en los cuales dice que hay variantes de acerbulina que pueden ser confundidos, pero hay gente, ya textos completos, que dice que son 9 especies de Eimeria las que afectan los pollos. ¿Por qué eso? Porque a la acerbulina le han encontrado cercanía también a la Amibati y a una especie que... Y el nombre lo ayuda a uno, porque es la más grandota, es la que tiene... 5, 6 o 7, Precos, Necatris y Tenella en un momento determinado. Entonces, para que usted... Esto tiene que ver con esto, que es la identificación, que tiene que ver con su tamaño, con la forma, relación ancho, largo ancho, periodo de prepatencia en horas. ¿Qué es la prepatencia? Ese periodo de tiempo desde la infección, desde que consumen el oquiste esporulado hasta que haya manifestaciones, no necesariamente clínicas, pero sí que tengan manifestaciones de alteración, lesión o afectación. ¿Qué quiere decir? Que empiece a bajar la producción, que empiece a verse cierta depresión y ciertas consideraciones. ¿Ese mejor? Sí. Bueno. ¿Aló? ¿Mejor? ¿Sí? Qué pena, me hubieran dicho. Bueno, entonces tenemos las especies correspondientes: Precos, Mites, Acerbulina, Tenella máxima, Brunetti y Necatris, pero nosotros también hemos incluido Agani y Mibati en un momento determinado frente a esto. La biología, especificidad de especies de tejido. Usted no va a encontrar eimerias en el riñón, eimerias en el pulmón.
que sí hay consideraciones en isóspora, que es un primo cercano que le da más, o en cistoisóspora, como se está llamando ahora, que es más de carnívoros, más de humanos, y que tienen unos estados que se llaman los hipnozoitos, que se pueden ir a otros tejidos. En el caso de la himeria no hay esta, digamos, esta pérdida de este ciclo en otros tejidos diferentes al intestino. Penetran el intestino del hospedador alterando la integridad intestinal. Yo he participado de varios seminarios donde integridad intestinal va de la mano de salud, de bienestar y de producción. Definitivamente el órgano blanco intestino en avicultura tiene que ver con todo el funcionamiento de lo que es, digamos, la empresa avícola. El complejo ciclo de vida, ¿por qué? Porque como yo les mencionaba para explicar lo de oquiste esporulado y oquiste sin esporular, es que tiene fases sexuales y asexuales. Tiene las fases asexuales endógenas, hay una fase sexual endógena, pero también tiene fases exógenas que tiene que ver con esa esporogonia, con esa esporulación del oquiste. La infección se da por el oquiste esporulado y la infección por coprofagia. ¿Cuál es la fuente más grande en parasitología? Fecal oral. Los oquistes, las larvas o todas las formas infectantes que son emitidas por un hospedador enfermo o infectado son consumidas a través del agua, a través de del consumo de la materia fecal, consumo de la cama. En avicultura están caracterizados 3 fuentes de infección principales en coccidia, que son el agua, la comida, el concentrado y la cama. Esos son los 3 más importantes y sobre todo la cama. El picoteo de la cama conlleva infecciones por eimeria en forma importante. ¿Cuál es la transmisión? Normalmente aves enfermas o vacunadas que estén eliminando quistes, heces en camas, bebederos, comederos contaminados, fómites. ¿Qué es un fómite? Es un elemento inanimado, son elementos que uno utiliza en el día a día, pueden ser incluso veroles, etcétera, etcétera, que tienen ese contacto con los animales y podemos llegar a estas consideraciones. El personal, equipos, visitas, escarabajo, que ahorita hablábamos con la doctora Diana de que el importante rol que está asumiendo el escarabajo, el Alphitobius, del cual hablaremos mañana, y todos esos efectos que conllevan a que esto se produzca de una ave enferma, que elimina el oquiste, se esporule y sea infectante y vaya a las aves, a los otros nuevos o a los hospedadores susceptibles. Esto es un ciclo que se ve complejo, pero realmente tiene una fase ambiental, exógena, y unas fases internas. Entonces, para que ustedes vean qué pasa en cada una de las fases. ¿Qué es lo primero que pasa? Se infectan los animales al ingerir oquistes esporulados. Hay liberación de esporozoitos, células epiteliales del intestino, arrinconado el núcleo en otra célula intestinal que se conforma el trofozoito, división de núcleo y citoplasma esquizonte, ruptura celular y liberación de merozoitos. Estos son los pasos de la primera parte que se llama agamogonia o merogomia. Y consiste en, ¿este qué es? Oquiste sin esporular. Entonces viene la primera fase que se llama esporogonia y es que se esporule, que se desarrolle internamente esos esporocistos con los 2 esporozoitos. Ahí sí ya vamos para dentro del pollo. Ingresa al ave correspondiente por acción de jugos gástricos e intestinales, bilis, tripsina e incluso tensión de CO2, se rompe, se esquista oquiste esporulado y se liberan, ¿cómo se llamaban las células internas del esporocisto? Esporozoitos. Esos esporozoitos penetran una célula intestinal cada uno. ¿Cuántos esporozoitos tiene cada oquiste? 8. Tiene 4 por 2, acuérdense, 4 esporoquistes con 2 esporozoitos. Entonces, un solo oquiste va a infectar inicialmente 8 células intestinales. Ahí empieza el agrandamiento de ese esporozoito y es lo que arrincona el núcleo, que se llama trofozoito, y que luego por división
se llama fisión múltiple, es una fisión asexual, es una reproducción asexual, donde se divide el núcleo y el citoplasma en muchas porciones, es lo que determina un ciclo esquizogónico. ¿Qué pasa con las coccidias? Pueden tener 1, 2 o 3 de esto. Entra el merozoito, se forma el trofozoito y termina en un esquizonte. Entonces esto sería esquizonte de primera generación. Este esquizonte, ya cuando está repleto, rompe la célula y se le forman los llamados merozoitos. Estos merozoitos van a romper la célula y a salir a otras células. ¿Y aquí qué se formó? La segunda generación de esquizogonia. Por ejemplo, Tenela tiene 3, Necatris tiene 3, Acerbulina tiene 2, de estas fases. Esto es un ejemplo de esa primera fase agamogonia o esquizogónica. Viene la parte reproductiva, la parte, sexual. Hay diferenciación de esos gametos, microgametos, macrogametos, fertilización o quiste y salida por las heces. Listo. ¿Cómo se llamaba? Esquizonte. Este esquizonte tiene la particularidad, esto es bonito, pero entendiéndolo paso a paso, por eso lo trajimos así dividido. Se rompe, salen estos merozoitos, se diferencian en dos, uno que se queda en la célula interna que va a corresponder al macrogameto, que va a generar el macrogametocito, que si hiciéramos a mamíferos sería el óvulo, sería la parte femenina, y vienen a este es el macrogametocito, producto de este macrogameto. Luego viene el microgameto que se rompe y saca los microgametocitos que conforman la parte masculina. Luego la fertilización, aquí entra a este macrogametocito, uno microgametocito, conllevando a la formación del oquiste o cigote, que va a ser eliminado como oquiste no esporulado. Entonces, ¿qué es importante de esto? ¿Cuántas células creen que intervienen en este ciclo de Eimeria necatris, que es una de las críticas? Para un oquiste. Estamos hablando, ¿cuántas células dijimos que invadió inicialmente? 8. ¿Cuánto termina por cada proceso de estos? Un oquiste de 8 células termina infectando 100.000 células intestinales. ¿Por qué? Por la multiplicación de todo esto, de estos trofozoitos, de estos esquizontes, de todos los macro y microgametocitos. O sea, es una destrucción masiva intestinal. ¿Qué debería ir acompañando este ciclo? Hemorragias, disminución de la absorción, dificultades con toda la que es la integridad intestinal y las consecuencias productivas. Esta esporogonia es la fase externa, que fue lo que iniciamos. Está el oquiste no infectante. ¿Cuál es este oquiste? El recién digamos, excretado a través de las heces de las aves. Maduración de los cigotes, se forman esporoblastos, esporoquistes y esporozoitos. ¿Cuál es la fórmula? Tetraesporoquística, 4 quistes para 2 esporozoitos. Este es el ciclo que yo les muestro a mis estudiantes. Lo traje para darme para allá. ¿Sí ve lo diferente? A ellos se los explico desde acá, no se los explico en el 1 a 1. ¿Por qué? Porque el otro tienen que hacer la integración de todo el individuo. Cuando uno ve paso a paso, foto a foto, pues como que desliga el asunto. Entonces, si usted ve, esta es la esporogonia, que es el oquiste sin esporular, se esporuló, se hizo infectivo, entró, este esporozoito va a la célula intestinal, se vuelve trofozoito, arrincona el núcleo, se forma el esquizonte, rompe el esquizonte. ¿Esto qué es? La primera esquizogonia. Esta esquizogonia va a generar otra serie de esquizogonias. Aquí, ¿por qué se hace este esquema? Porque los epitelios intestinales o los enterocitos son afectados de diferente manera. Hay un grupo de eimerias que van a la parte superficial del epitelio, hay otras que son más graves que van a la parte glandular como Tenela y Necatris, y hay una que se va hasta la capa
muscular, que es la tenela. Por eso cuando usted ve unos ciegos de una infección consolidada por Eimeria tenela, los ve necróticos hemorrágicos prácticamente en las últimas, por esa capacidad de producir estas primeras fases de desarrollo del óxido. Señor. ¿En la capa muscular siguen haciendo ciclo? Sí, sí. A partir de la segunda esquizogonia. Es decir, la primera la hacen acá, todos acá arriba. Pero ya cuando van segunda o tercera, ya se profundizan y se van a localizar. Porque incluso los que están aquí son cogidos por macrófagos y se profundizan y van a las glándulas, por ejemplo, a las de Liverpool. Listo. Entonces aquí continuamos con la parte sexual. Esto es la gametogonia. ¿Qué se formaban ahí? Gametos. ¿El masculino cómo se llama, doctor? Microgametocito, que son los más parecidos a los espermatozoides. Y el masculino, el femenino, ¿cómo se llama? Macrogametocito. Entonces, esto termina en estos procesos. Este es un microgameto que terminó generando los microgametocitos que van a fertilizar los macrogametocitos y conllevar al cigote o quiste y sal. Preguntas del ciclo. Es claro, la destrucción es masiva. Es que es impresionante un intestino con porque este proceso puede producirse, señor. Sí, sí creo. Y definitivamente la estamos diagnosticando, pero lo que usted dice es cierto. No es lo mismo hablar de Eimeria tenela que de Eimeria cerbulina, teniendo en cuenta la patología, la virulencia y la dinámica de la enfermedad. Totalmente de acuerdo. Yo también le daría a esas 4, de pronto le agregaría otra, pero definitivamente esas son las críticas y las que sanitaria y Y, y hay gente o grupos que han privilegiado tenela y necatris, eso es claro, esas dos. Pero lo que hace la máxima es importantísimo. Para mí es crítico porque tiene que ver con el yeyuno y si usted ve la fisiología del yeyuno es bien crítica. Brunetti tiene que ver con el león recto y definitivamente tiene consideraciones. ¿Por qué es tan crítica tenela? Por el daño tan severo que causa en ciegos. Entonces son cosas que tienen que ver con el criterio y el diagnóstico del veterinario. Muy bien, doctor. Señor. Presencia o no presencia macro tiene que ver con la sensibilidad que tienen cada una de estas medias a los antioxidantes. Puede tener, porque eso es un tema también que nos daría otro escenario, que es la resistencia anticoccidiales. ¿Por qué? Porque definitivamente se ha hecho un manejo masivo de anticoccidiales. Ya el pollito está llegando con anticoccidial, usted está pidiendo la fórmula con eso y sí puede tener esas consecuencias. Y hay estudios que se están haciendo en el país que están demostrando que sí hay resistencia anticoccidial y podría tener que ver con esas lesiones macro o esas lesiones, digamos, que se están generando a nivel intestinal. Y también otro que es la vacuna. La vacuna tiene oquistes. Y son oquistes vivos, atenuados y lo que usted quiera, pero generando
ciclos más benignos que generan. Si hay algo inmunogénico son estas coccidias y hay unas que son violentísimas para generar la coccidiosis. Por eso, digamos, la segunda coccidiosis que se da es mucho más benéfica y es mucho más manejable por el lado. Sí, puede ser. Son consecuencias. Definitivamente en esto tenemos consecuencias sanitarias que son importantes. En la medida de que usted conozca cómo está manejando esa fisiología frente a un agresor específico tan claramente definido, tenemos que tener diferenciaciones claras. Sí. Sí, a todos. Monencina, salinomicina. Exacto. Es que definitivamente cuando usted tiene una base química es esperable. Definitivamente eso es una diferenciación del control químico al control biológico, de 100 a 100. Entonces es importante definirlo. Doctor. Definitivamente. ¿Qué pasa? Y lo digo con otra serie de parásitos en los cuales ya modulan de pronto la respuesta por parte del hospedador, que tenemos unas lesiones muy diferenciadas y muy particulares, porque si usted privilegia algo que digamos en biología se llaman genes de resistencia, usted está privilegiando esas coccidias exitosas que lograron defenderse en términos inmunológicos. ¿Y qué es esa coccidia? La más agresiva, la más patógena. Entonces, hay generaciones, por ejemplo, en garrapatas se está utilizando algo que se llama la población refugio y son generar pequeñas cargas en los animales para que estos animales tengan un estímulo inmunológico controlado, bajo, para que él genere sus defensas. ¿Qué pasa si le arrasamos todas las garrapatas? Que las que van a progresar, las que van a sobrevivir, entre comillas, van a ser las resistentes. O sea, cuando se suban, se van a subir a hacer los estragos en toda su potencia. Por eso es que es importante un manejo integrado de parásitos y en este caso un manejo integrado de la coccidia. Gracias. Mire, esto es la coccidiosis. Doctor, perdón. De defenderse. Eso la doctora Diana puede dar un concepto un poquito más amplio, pero yo siempre lo defino como criterio del médico veterinario. Tenemos que diferenciarnos por eso, por un sentido crítico y por una observación minuciosa del caso, porque es que la coccidiosis de, voy a decir un municipio, no lo tomen a mal, de Subachoque es diferente a la de Faca, así de sencillo, y usted no puede pretender generalizar un caso siendo el mismo protozoario frente a cómo procede. Su sistema productivo tiene una caracterización, unos tiempos, unos concentrados, un uso, unas rotaciones de anticoccidiales, anticoccidicidas, coccidiostatos, un manejo nutricional y una serie de consideraciones. Hay trabajos en los cuales yo he participado en la facultad, en los cuales hemos evaluado, por ejemplo, aumento de la fibra, aumento del zinc, aumento de otras cosas que tienen incidencia en el desarrollo de estas coccidiosis. Y eso lo hacen, son médicos veterinarios y zootecnistas especializados en la avicultura y en lo importante que se constituye esta enfermedad como limitante de la avicultura. Bueno, estos son, digamos, lo traje acá porque es importante los abordajes. Uno siempre debe tener claro qué es avicultura y qué es salud aviar.
que son dos cosas que van de la mano, pero no necesariamente tienen que definir lo mismo. Una coccidiosis económica, ¿qué es? Es una coccidiosis que provoca todas estas alteraciones que se traducen en pérdidas económicas, pérdida de la viabilidad financiera, económica y demás. Entonces, hay coccidiosis económica clínica, ¿y cuál faltaría? Que es también gravísimo. La subclínica, la que no estamos viendo, y eso tipifica los casos, porque definitivamente en la coccidiosis hay multiplicación de coccidios inicialmente en el intestino delgado sin síntomas, disminución de la capacidad de absorción, reducción del crecimiento, aumento del índice de conversión. Coccidiosis provoca descenso en la respuesta inmunitaria. ¿Usted qué hace con un animal con coccidiosis que esté siendo tan susceptible a las enfermedades virales inmunosupresoras? Está dándole toda la posibilidad de que usted tenga la pérdida económica en su máxima expresión. Entonces, es importante esas consideraciones. ¿Qué se caracteriza en la coccidiosis clínicamente? Hay una anorexia. ¿Qué es anorexia? Como la pérdida del apetito, ¿cierto? Ya no comen, ya no tienen ese estímulo por el daño que tienen. Plumas erizadas, eso es así. Esperemos que los de ahorita estén erizadísimos. Depresión marcada, eso uno ve animales se alejan, dejan de consumir. Palidez de cresta, barbillas, patas, diarrea líquida, mucosa o sanguinolenta. Esta es de las cosas. Yo alguna vez estuve rotando en avícolas y uno le enseñaban desde chiquito a mirar eso, a qué tipo de heces estaba viendo, si había alguna beta de sangre, si el color era tal o el cual, y eso son características que se ven. Hay duraciones de ciclo, lo que vimos completo, de 4 a 7 días, es decir, hay un ciclo completo de tenela y de precos en 4 o 7 días. Entre el cuarto y quinto días, el 80% de las aves afectadas, porque se mueve rapidísimo. El periodo crítico de tercera a quinta semanas, 21 a 28 días, periodo de recuperación de 10 a 15 días y periodo compensatorio de 2 a 3 semanas. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos enfrentados a un desafío importantísimo en pollo de engorde. ¿En cuánto está el pollo de engorde actual, el broiler? Imagínense. Y tenemos, ¿qué pasa ahí? El periodo crítico. Entonces sí es consciente de que tiene una implicación. ¿Y qué pasa con el pollito de un día? ¿Se puede infectar o no? Absolutamente. En el primer día, incluso picoteando la camita, ya tiene para, si hay oquistes esporulados. Sí. Señor. Que es la segunda generación esquizogónica, ahí es cuando ya coge la parte muscular y ya entró. Sí, tempranísimo, no le digo, en 7 días, si tuviéramos el primer día de infección garantizado, es decir, si inoculáramos coccidia hoy en media tenela de campo, va para adentro. En 15 días usted ya puede tener lesiones macabras. Sí. Y experimentales se han logrado de 8 días, tenerlas críticas. Imagínense, dándole el primer día de vida del pollito, los oquitos. La verdad la desconozco, pero se la buscamos. Es decir, pero sí hay cargas
que obviamente entre mayor la carga, mayor es la infección y mayor la gravedad, eso sí, totalmente, pero definitivamente no tengo en este dato, y muy buena pregunta, en el sentido cuál sería la carga infectante que daría esos cuadros clínicos críticos, pero sí son cargas bajas relativamente. Es un oquiste muy resistente y además que tiene una sobrevida. Hay oquistes que han pasado 6 meses, 8 meses, ahí viables. Esa. Sí, no, es que hay unos procesos de atenuado. Y micotoxinas, a ese cuadro se le agrega. Gumboro, Marek, señor. No lo tengo tan claro. La verdad no lo tengo tan claro porque la inmunidad de estos parásitos es la celular, la inmunidad celular, los linfocitos T, y no tengo tanto la fisiología y la embriología asociada al desarrollo del timo y de todos estos órganos que tienen que ver con la defensa de esta respuesta celular. Pero definitivamente debería ser muy temprano. ¿Qué pasó, doctor? Subachoque. ¿Qué tal? Doctor, la pregunta que yo tengo es si hay trabajos recientes de la resistencia de los anticoxidiales, de lo que se está presentando. Hay algunos, sí. Entonces, no porque no venía para resistencia, veníamos a hacer el marco conceptual que tiene que ver con necropsia y digamos que puede ser el espíritu de otra conferencia, de otra consideración, porque definitivamente es un tema importante. La resistencia antiparasitaria es fundamental en los planes de control, en los manejos integrados. Sí, y la otra pregunta es, cuando uno empieza a ver ese nivel de, digamos, subclínica, ¿cuánto o en qué edad más frecuentemente se puede observar? O sea, si hay una relación de edad para este tipo de presentación subclínica, porque la clínica más o menos sobre 21 o 28 días, pero la subclínica. Por ahí pues si no es tenela y de esas tan agresivas ni precos, uno podría decir del 7º al 18 o 20, tendría la subclínica. ¿Qué es subclínica? Que no estamos viéndola, pero que ahí está consolidándose, se está estableciendo, se está determinando ya para la lesión franca y generadora de síntomas. Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque la coccidiosis clínica sí nos da diversos grados de la intensidad de 1 a 4 por dos investigadores que en el año 70 hicieron estudios en jaula y en piso para determinar los diferentes estados de ese daño intestinal macroscópico que pueden sufrir en infecciones por los diferentes géneros de coccidia. La coccidiosis subclínica, que es la que más se presenta en un momento determinado, es cerbulina, mitis, precoz y máxima, pero esta máxima tiene unos componentes muy grandes porque el órgano blanco, el prioritario, el target, es el yeyuno, y el yeyuno en la fisiología intestinal tiene un papel muy crítico frente a ciertas cosas. Consecuencias productivas: menor crecimiento, incremento del índice de conversión alimenticia. ¿En cuánto está el índice actualmente? En mi tiempo era 1 a 1,8. ¿Ahora cuánto está? 1 a 1,4. Uy, eso es bárbaro. Bueno. Destrucción del epitelio. Entonces, esto también tiene que ver con esas manifestaciones más tempranas o más tardías frente a la especie superficial, la cerbulina, mitis precoz, glandular tenela necatris y destrucción subepitelial, sobre todo en la necatris que va a la capa muscular. Alteración de ingestión por la anorexia, de la digestión, absorción y metabolismo del ave. Si ustedes ven este intestino, ¿qué le ven acá? ¿Qué son estos? Esquizontes, son coccidias. Esto lo están
destrozando, en tanto que estos se están multiplicando y están generando esos ciclos asexuales que van a terminar. La patogenia, destrucción de células epiteliales, potencial de reproducción, tiene que ver con esquizogonias. Hay eimerias que tienen un solo ciclo esquizogónico, es decir, un esquizonte, y de ahí ya pasa a los gametos. Hay otros que tienen 2 o 3. Tamaño de los esquizontes. Hay unos esquizontes macabros, gigantescos, que destruyen más célula, pero también evacúan más merozoitos. Y número de gametos. Entre mayor número de gametos, hay más posibilidad de mayor número de oquistes. Esto es un factor que se ha manejado mucho, en inglés el término es crowding factor, que realmente es de sobrepoblación. ¿Qué es esto? Cuando eimerias agresivas como Tenella, como Necatris, tienen una dosis infectiva muy alta, vienen a un punto donde invaden tantas células, esas células iniciales, esos 8 esporozoitos, llegan a estar casi uno contra otro, que se limitan. Voy a dar un ejemplo muy coloquial de los bogotanos, es como un Transmilenio. Llega usted a estar tan incómodo en un espacio tan reducido que me limita frente a reproducirme o a continuar el ciclo. Entonces, eso pasa en ciertas coccidias cuando hay una infección muy alta y se produce el efecto crowding o de sobrepoblación. Hay pérdida de sangre y diferentes grados de anemia. Mire aquí claramente la deposición del pollo está generando un claramente. ¿Qué pasa con la destrucción de células? Así sencillo, en una gráfica muy sencilla, las células intestinales sanas producen la absorción de vitaminas, minerales, nutrientes diferentes. ¿Qué pasa en una mucosa dañada? Hay mala absorción de todos estos elementos nutricionales y que tienen que ver con la defensa y con la caracterización inmune. Hay un síndrome de mala absorción, no hay reabsorción de sodio ni agua porque se afecta también el intestino grueso, los ciegos, diarrea con pérdida de sodio, cloro, potasio, bicarbonato, deshidratación y acidosis metabólica. Mire, estos son de los cuadros que uno ve inicialmente que ya empieza a cambiar la tonalidad de la materia fecal hacia naranja, no es tan clase, muy aguada y las béticas de sangre. Este es el score de lesiones, esta es la publicación del doctor Johnson y el doctor Reid, que se basó en 4 parámetros. Lesiones microscópicas, ¿por qué la pongo en otro color? Porque uno no las ve. ¿Qué carreta? Eso es microscopio, eso son láminas para los doctores patólogos aviares. Eso se tiene en cuenta cuando uno ya tiene el corte y todo, pero definitivamente integran este score con los signos clínicos, como los que veíamos anteriormente, la ganancia de peso y la conversión alimenticia. El intestino está dividido en 4, digamos, áreas, la molleja, el intestino alto, medio y bajo, y el recto o intestino grueso, por decirlo de alguna manera, junto con los ciegos. Las coccidias tienen sus áreas específicas también, no quiere decir que no encontremos. ¿Qué ha pasado muchas veces? ¿Dónde pega la cerbulina? En el duodeno. Entonces, si nosotros hacemos un raspado de una parte del yeyuno, ¿qué va a pasar si encontramos acerbulina? Que es normal, está en el paso, está en el trayecto, es parte del diagnóstico, no tendría por qué. Es más difícil que uno encuentre de pronto una Brunetti, que es del recto, que encuentre en estos tractos, pero no quiere decir que no suceda. En eso no hay que pontificar, y en parasitología la vida y en general toda la experiencia me ha dado que uno no puede decir que Tenella solo la encontramos en el ciego. ¿Por qué? Porque se encuentra en otras partes del intestino y la hemos encontrado. Tenemos casos de infecciones naturales o con vacuna que pueden tener estas localizaciones erráticas. Importantísima máxima en el yeyuno, Tenella en los ciegos, Necatris, estas 2 son las caracterizadas como las más patógenas, las más virulentas, y Brunetti en la parte posterior del ilion y del recto. Señor. Sí, de hecho hay textos de parasitología donde se hace la histopatología y uno encuentra determinación por áreas. Es decir, no es
patognomónico, yo sé que a ustedes los patólogos no les gusta el patognomónico y ya no se debería utilizar, pero hay áreas que tienen unas manifestaciones mucho más relacionadas o afines con una himeria y con una porción del intestino. No, yo no diría eso, pero digamos por anamnesis y por una sumatoria de cosas y por el tipo de esquizonte, porque, a ver, a mí me preguntan que cómo es la larva del Aedes. Voy a decir un ejemplo raro. El Aedes es el transmisor del dengue. Ustedes saben qué es el dengue, un virus que está haciendo estragos y siempre los ha hecho. A mí me dio dengue en Villavicencio. Esa larva está clasificada en el mundo. Y usted dice, el Sabetas es otro mosquito de esa familia, de los Culicidae. ¿Cómo es la larva? Yo no tengo idea, esa vaina ¿qué transmite? ¿Qué pasa con la himeria? Es muy importante poderla identificar en cualquier punto donde uno la vea. Por lo tanto, se han generado esos estándares o esas formas de llegarle a un agente patógeno que tiene estas dimensiones. Estamos hablando de un problema económico prioritario que puede afectar la seguridad alimentaria. ¿En cuántos países comemos pollo? 70. Y si quieren, vamos a hacer por ahí 100, si no estamos descuidados y realmente no abordamos. Esto se los va a explicar un poquito más en profundidad la doctora Diana, es el score de lesiones. Entonces, acerbulina, ¿dónde está? Duodeno. Entonces, el +1, el +2, el +3 y el +4 son desarrollos progresivos del establecimiento de la coccidiosis con sus afectaciones, bien sea a petequias, a daños fibrinolíticos, a erosiones, a ulceraciones, a todas esas manifestaciones clínicas que se producen. ¿Qué quiere decir un +1? Que hay unas lesiones que ya están comprometiendo ganancia de peso, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir una +2? Que trate. ¿Qué quiere decir 3? Está grave. ¿Y qué dijo 4? Se murieron. ¿Qué es importante? Proceder. Doctor Ospina. Una pregunta con respecto a este score de lesiones de 70. algo añejo. Yo soy de esa década, también soy añejo. Sí, doctor. El tema es en lo que hemos visto o lo que se está viendo, no sé si este score de lesiones que es el vigente sea el más eficiente en hacer las interpretaciones de este score de lesiones, porque no sé, quizás a veces se queda corto en la interpretación y puede generar muy subjetivo con respecto a que está haciendo la evaluación. Entonces, yo no sé si ha habido algo nuevo. Le voy a contestar con un ejemplo parasitológico. Hay un sistema que también es por imágenes, por decirlo de alguna manera, que es una fotografía, es en ovejas con un nemátodo del abomazo que se llama Hemoncus. Ustedes todos como veterinarios o tenistas saben del Hemoncus. Y se llama Famacha. Y es una fotografía con diferentes grados de anemia con la mucosa conjuntival. Entonces es rosadito, luego más clarito, luego casi amarillo y luego blanco. Y ahí interpretan. ¿Qué me decían a mí en Brasil cuando yo estaba haciendo un estudio en parásitos que tenían que ver con producción? Eso no es cierto. ¿Por qué? Si yo tengo una impresora de color y a mí el sano me lo imprimió clarito, ya tengo un sesgo, una subjetividad. Todo en este diagnóstico, con todo el respeto para los patólogos que son muy acertados y ya la experiencia consolidada, es subjetivo, es un criterio a base de la experiencia, de los casos y de esa clínica que alimenta esa interpretación. Eso lo va a decir la doctora y tendrá todas las consideraciones de diferenciación. ¿Qué veo yo en el laboratorio? Porque yo hago esto en el laboratorio cuando me mandan los tractos completos de intestino, yo hago una serie de raspaje y veo cosas relacionadas con el score que sí se modifican, que sí se alternan, porque todos los parásitos son seres vivos que tenemos dinámicas
no solo poblacionales, sino dinámicas frente a lo que pasa con los individuos vivos. Entonces, yo sí puedo encontrar acerbulinas muy agresivas que están arrasando esa primera parte y se ven lesiones que en un momento determinado uno esperaría un +1 o +2 con caracterización +3 clínicamente, por mí. Es decir, para mí ese no era ni 1 ni 2, sino era 3 en el momento que lo recibí. Entonces, es importante que eso tenga el criterio, la experiencia y el abordaje clínico, porque todo debe ir de la mano. Si usted sabe qué edad tiene el pollo, qué manifestaciones manifestó y esos registros serios y minuciosos que llevan los avicultores hace la diferencia, porque el pollo me dejó de consumir, el pollo me bajó, la gallina dejó de poner huevo, etcétera, etcétera, son indicadores que nos va a dar ese cuadro que nos va a enriquecer este diagnóstico que debe ser complementario. Listo, máxima, mire ese yeyuno, +1, +2, +3, +4. Necatris, otra de las gravísimas. Mire esta Necatris 4. ¿Qué ven ustedes ahí? Necrótico hemorrágico. Esto ya es Domini Pace. Brunetti, que es la parte terminal del recto y eventualmente ciegos, mírelo. Esta Brunetti terrible, mire esto. La mamá, perdón, la tenela. Mire esa lesión desde +2. Es que si usted en +1 no trata, lo que pasa es lo que pasa. Eso es un cuadro que es muy rápido y que va a generar unas lesiones muy importantes. Y la desgracia, ¿qué dicen de la ley de Murphy? ¿Ustedes conocen la ley de Murphy? Yo creo que sí, ¿cierto? Cuando a usted le va a pasar algo bueno, solo le pasa una cosa. Pero cuando le van a pasar cosas malas, le pasan todas. Eso pasa con la eimeria. Mire esta combinación, eimeria máxima con acerbulina. Están encontrándose en su acción. Y hemos encontrado infecciones mixtas por las gravísimas, por tener la Necatris máxima, las 5 que dijo el doctor, en casos clínicos de campo que tienen la expresión del daño acá. Entonces, ¿qué se hace para clasificarlas? Tiene que ver con la inmunogenicidad, virulencia, mortalidad, hemorragia, lesiones, diarrea, reducción de peso, incremento del índice de conversión. Si usted lo ven, todas tienen esa tipificación. Y es lo que me preguntaba el doctor Ospina, que ¿cómo hacemos para tener algo más actualizado? Pues yo creo que todos estamos en la obligación de ir actualizando eso. ¿Qué pasa cuando yo empiezo a detectar acerbulina? Eso tengo que manifestarlo, tengo que tener la capacidad de mostrar con evidencia qué está pasando, porque eso pasa. Y no es como sucedía en otros tiempos, que yo tenía la vaquita enferma, que era lo primero que hacía, mirar a ver cómo se la vende un vecino. Entonces, las cosas tienen un comportamiento y tienen una ética de cómo debemos proceder frente a eso. Entonces, vemos, la epidemiología de la coccidiosis, cama, alimento, agua. Yo le daría a la cama un rol bien importante, raza, línea de edad. Obviamente son más susceptibles los animales jóvenes, fómites contaminados como bebederos, etcétera, enfermedades inmunosupresoras, maré, gumboro, micotoxinas. Los esquemas son muy claros en avicultura, por lo tanto, ¿qué decíamos acá con las preguntas de los doctores? Que una enfermedad inmunosupresora no solo predispone, sino que genera esa expresión máxima de patogenicidad por parte de las coccidias. ¿Cómo se hace el diagnóstico general? Hay una historia clínica, unos signos clínicos, registros productivos, la coprología, se pueden utilizar varias pruebas, hay micrometría, que es lo que se hace en los laboratorios de esto. Es importante que ustedes reconozcan que uno en el laboratorio puede trabajar con los dos oquistes. ¿Cuáles son los dos oquistes? El esporulado y el sin esporular. ¿Por qué? Porque le mandan a uno y uno dice, ay, yo no le veo nada, yo veo solo los oquistes. No, hay procesos de laboratorio que se llama la esporulación con dicromato de potasio al 2%, se utilizan 100 gramos de materia fecal por, 100 mililitros por 2 a 5 gramos de materia fecal, se agitan y se oxigenan y se revisan cada 6 horas y las coccidias en su mayoría esporulan y ahí uno las puede clasificar con mayor certeza para esa causa. Hay otra medida que son improntas del intestino y la necropsia histopatología, que es la razón del curso que nos está. Esto es de las posibilidades que hay, ya hay software y alguien mencionó, el doctor mencionó la inteligencia artificial. Eso ya nos está poniendo a pensar.
hay consideraciones. Yo estoy hablando con un laboratorio que tiene la base en Estados Unidos y me dijo, ya estamos montando el sistema de diagnóstico de parásitos de perros. Es un microscopio de este tamaño que tiene una alimentación por parasitólogos veterinarios de los principales o de todos los parásitos que encuentran de perros. Entonces él le dice Ancylostoma caninum, y saca el diagnóstico. Entonces es importante todo lo que se ha aumentado en los laboratorios para generar esas medidas de certeza frente. ¿Cuál sería la diferencia si yo le digo al doctor, tiene una infección por Eimeria mitis o tiene una infección por Eimeria necatrix? Bastante, ¿cierto? Él tendría que tomar medidas más contundentes frente a una que la otra y tener esa consideración en un momento dado. Entonces, para no extendernos, mire, diámetro mayor, menor, simetría vertical, son 7 medidas básicas, hay 3 que complementan y otras 4 que nos dan el diagnóstico de máxima, Brunetti, Tenella, Necatrix, etc. ¿Ven que es importante el laboratorio? ¿Por qué? Porque alimenta esa certeza, esa evidencia para proceder frente a la medida terapéutica, a la medida de control o a las consideraciones de cómo se debe proceder. El diagnóstico de análisis de cama, que también lo tenemos implementado en los 2 laboratorios, es importante porque ¿qué hay acá? O quistes, más o menos, o esporulados, sin esporular, como sea, pero hay oquistes. Entonces ya hay establecido métodos de muestreo de 5 sitios, de 10 sitios, dependiendo del tamaño de la población animal, en donde se encuentran. Esta es una foto real de un piso, de una cama, aquí, que tenía una infección por Eimeria. Entonces, usted ve, tenemos ahí el y lo que decían ustedes, que conocen más, doctor. Ah, no, totalmente, y ahorita… tanto así que, doctor, perdón. No, es que el punto es la interpretación de los dos, es que tenemos que unir fuerzas, en el sentido que el diagnóstico, y nosotros hacemos, digamos, pruebas para vacunas, tenemos que encontrar no solo los esporulados, sino la viabilidad del oquiste, que es una medida bien diferente frente a lo que puede suceder en campo. Segundo, las lesiones que tienen que ver con Eimeria, sí definitivamente lo genera una carga alta. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos un protozoario que, si ustedes vieron fórmulas, son extraordinariamente, digamos que no geométricas ni aritméticas, son logarítmicas la multiplicación? Entonces, si a mí me entra un oquiste de Eimeria necatrix, voy a decir un ejemplo, y me infecta 100.000 células, yo no puedo tener un diagnóstico certero. ¿Por qué? Porque de ahí, porque me vaya mal, son 100.000 oquistes con uno. Entonces, ¿qué pasa cuando yo le diagnostico a la doctora Diana 250.000 oquistes por gramo? Que tenía 3, se infectó con 3 que fueron viables y desarrollaron todo el proceso. Y eso no quiere decir mayor cosa.
Sí, es importante. Y tiene el requerimiento. ¿Qué es esporulado? Infectante. Punto. Si no está esporulado, estamos en esa potencial. Pero ¿cuál es el problema con estas coccidias? Que tienen periodos de esporulación muy rápidos. Entonces, en la cama, con temperatura, humedad, con todos los factores, empieza a desarrollarse rápido. Lo que yo hago en 6, 12 horas en el laboratorio, ellos la pueden hacer en 18 o 24. Es decir, si usted me toma la muestra el otro día, voy a encontrar una proporción diferente de esporulación. Pero sí es cierto, doctor, realmente uno no puede sacar laboratorio a tomar criterios definidos, tiene que asociarlo a la clínica y a la producción. Esos tres hacen la diferencia y realmente optimizan la respuesta y las medidas de intervención. Diagnóstico de coccidiosis, cursa en forma sintomática, sin lesiones, observación directa in situ de las formas de desarrollo, y ahí este método de raspajes seriados de la mucosa intestinal. Se hacen 3 del duodeno, 3 de yeyuno y león, 2 de ciego, con las diferentes puntuaciones porque les llegan al laboratorio a patología las diferenciaciones del órgano completo para que uno pueda hacer los cestos. Se utilizan de 5 a 6 animales cada 10.000, confianza del 98% cuando la prevalencia de la enfermedad se encuentra en 50% del lote. El raspado puede dar cosas como esta, y puede dar incluso estas formas que son las reproductivas, que son esquizontes, que puede uno ver las diferentes en la medida que son. Uno puede evaluar los diferentes estadios, las consecuencias de la coccidiosis. Los daños de la enfermedad no desaparecen con la terapéutica, toca ser muy cuidadosa con esa época de recuperación y sopesar la producción, los costos de la producción y el tiempo que está usted invirtiendo y los recursos económicos. Sus efectos sobre los parámetros productivos son más marcados a medida que las aves crecen y por ello es mejor tener un nivel controlado de coccidias, una mejor inmunidad y dar al crecimiento compensatorio. Listo, doctores, y me encanta que me participen y cualquier pregunta con el mayor de los gustos. Si la doctora Diana me regala 2 minutos mientras organizamos, mientras se van a tomar eso, ¿preguntas? Doctor. No, realmente dicen que hay ciertas, digamos, razas y edades que pueden tener, digamos, una tolerancia, una resistencia, por decirlo de alguna manera, pero no es tan claro. En avicultura la coccidia es muy, muy dinámica y tiene que ver con pollo engorde y con gallina ponedora, es decir, indiferentemente. A mí eso... Hay unas que sí tienen que ver con ciertos estados de eliminación de oquistes, que sí puede variar la línea y sobre todo la línea productiva. ¿Cuál sería la mejor técnica para establecer si el agua es un factor que está incidiendo? Pues mandarla el agua, uno puede clasificar en agua. No, en coccidia no tendríamos esa porque no se multiplica, pero sí pueden haber recuentos y es más fácil en el agua si hay, por decir, 20.000 oquistes ahí esporuladitos que se infecten, porque agua toma, perdón. Incluso del alimento, ellos restringen por la anorexia muchas veces el consumo de alimento, pero el de agua sigue.
Sí, se podría hacer. No, en los 3 sustratos podemos hacer. Sí, sino que el agua se clora, es decir, se le hace algún manejo que puede incidir en eso. Pero cuando el pollito se sube y todo, por eso es que tratar de buscar una altura para que él no lleve sus excretas dentro del agua y no lleve a esos problemas. ¿Listo? Muchísimas gracias.